Sí. A ver, espera. No, ponlo tú y lo compartís. Tú ahí, Vale. Bueno, buenos días a todos los presentes y muchísimas gracias por haber venido a este acto sobre el futuro económico y político de España. Por supuesto, también tengo que agradecer a los 4 jinetes que tengo aquí a mi lado por haber venido hasta aquí y por preparar este debate en la Universidad Carlos III de Madrid. Y a la Asociación de Estudiantes por Europa por apoyar en la organización del mismo. Dicho esto, me presento. Soy Cristina Buerbaum, estudiante de Economía, y hoy ejerceré de moderadora. Es decir, mi función aquí es procurar que abordemos todos los temas que nos hemos propuesto abordar y que la comunicación entre ponentes, asistentes, todos aquellos que nos ven en streaming por el canal de la universidad y aquellos que están al pie del cañón en las redes sociales tengan su papel en este evento. Aprovecho para recordar que el hashtag del acto es #los 4 jinetes en mayúscula y que pueden comentar y hacer preguntas por Twitter para que al final formulemos la pregunta más popular. Bien, a mi lado se encuentran 4 economistas independientes a los que les une una gran amistad. Su objetivo es descubrir y difundir la verdad sobre la situación económica y política en la que se encuentra nuestro país. Les presento a Roberto Centeno, catedrático de la Escuela de Minas y Energías y economista, con una postura más bien conservadora. A Juan Carlos Bermejo, al fondo. Es ingeniero, economista, empresario y tal vez más conocido por ser el rival de Albert Rivera en las últimas primarias a Ciudadanos. A Juan Carlos Barba, es experto en economía, fundador del colectivo Burbuja y se define a sí mismo como socialista, pero de los de verdad. Y a Juan Laborda, profesor y doctor en economía, que es más cercano a Podemos. Juntos comparten ideas que no atienden a filtros políticos. Por ejemplo, como que las cuentas de España presentan incongruencias, que el pago de la deuda pública es imposible tal y como se está gestionando y que la política convencional o la que padecemos hasta el 78 deja mucho que desear. Pero lo más importante es que todos ellos tienen la firme intención de comunicar estas ideas y de difundirlas. Para seguir una estructura que nos permita tocar todos los puntos, dividiremos esta conferencia en 3 bloques de contenido. Empezaremos por contar qué hechos nos han llevado a la situación actual. Continuaremos con un bloque destinado a la política en la que todos van a intervenir y después hablaremos de lo que debemos esperar del futuro. Por último, abriremos una ronda de preguntas e intervenciones del público en la que animo a todo el mundo a ser partícipe. Espero que disfruten. Muchas gracias. Bueno, pues para empezar con el primer bloque, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Doy la palabra a Juan Laborda. Muchísimas gracias, Cristina, por la presentación, que ha sido muy interesante y muy bien hilvanada. Agradeceros a vosotros poder estar aquí, compartir en lo que está bien en mi facultad. Yo doy clase aquí como profesor asociado de Economía Financiera, con lo cual es un placer poder estar aquí y también reafirmar frente a lo que está pasando que hay universidades buenas. Esta universidad está entre las 50 mejores del mundo en economía. El último ranking es la 50 y es el ranking de la excelencia, ¿no?, en comparación con otras que estamos observando lo que está pasando. Yo lo que voy a hacer ahora, básicamente, voy a ser breve, trataré de dar 5 ideas generales, ¿no? Me suelo apoyar siempre en un PowerPoint, lo voy a hacer, pero voy a pasar rápido. Si alguna cosa luego queremos discutir, pues tengo ahí los datos. La primera idea es cómo hemos llegado a la situación que ha hecho que la crisis sea más intensa en España que en otras áreas. Entonces, la primera idea que quiero transmitir, el origen de todo es el diseño institucional que tenemos, cómo se gobierna España, ¿vale? Luego hablaremos más en el bloque segundo, pero esta primera idea para mí es muy importante. De manera que la manera en que se gobierna España ha generado en un modelo productivo donde la legislación no es neutral, tiende a favorecer siempre a lo que son las grandes empresas, IBEX 35, constructoras, banca, antiguos monopolios, a través de una serie de normas y regulaciones. Esta es la primera idea, ¿vale? Eso tiene su impacto. Luego, la segunda idea es de carácter más global, ¿vale? Hay un pensamiento dominante en las escuelas económicas, de negocios, que también lo vivimos aquí, que es lo que se denomina pensamiento único o consenso de Washington. Entonces, quiero transmitir que de aquí se deriva un comportamiento que afecta a todas las economías occidentales y también a España.
Si veis el gráfico, eso no es España, es Estados Unidos, es la deuda de los Estados Unidos. Fijaros el puntito rojo, que es cuando ese pensamiento económico empieza a ejercer su influencia y lo que genera una brutal acumulación de deuda, ¿vale? Y eso se genera en dos fases. En una primera fase se pretende incrementar la tasa de retorno del capital a través de un abaratamiento del factor trabajo, y en una segunda fase lo que se produce es el recurso a la deuda. Y este recurso hay una parte que es dirigida y otra parte que es espontánea. Convergen dos acontecimientos que son relevantes. Por un lado, se elimina la regulación Glass-Steagall. Esto lo hace el gobierno de Clinton con mucho dinero de lobbies, una regulación que había afectado al sistema bancario, que había funcionado muy bien desde la Gran Depresión hasta que se desregula, pues se elimina, y además se hace una política monetaria excesivamente laxa, con lo cual, en un contexto donde los salarios son lo que son, empresas y familias acuden a la deuda, ¿vale? Y esto produce un proceso brutal de explosión de deuda, y mucha deuda está asociada a burbujas, bien sean financieras o bien sean inmobiliarias, y esto tiene su impacto que afectará a España. Luego ya voy a las tres ideas, y aquí ya me centro en España, sobre cómo España a lo largo del tiempo ha acabado donde ha acabado, ¿no? Que es la situación actual, donde luego veremos, aquí coincidimos los tres, la acumulación de deuda. El día que el BCE deje de actuar tendremos un problema. Hay tres momentos históricos que influyen. El primero de ellos es la incorporación a la Comunidad Económica Europea, donde a España se le exige una reconversión industrial, se le exige también un proceso de liberalización y apertura de mercados de bienes y servicios, y también se le exige una libre movilidad de capitales, y no estaba preparada. De manera que eso ejerce un efecto donde España, el sector industrial, que al fin y al cabo es el que determina la fortaleza de una economía, empieza a perder peso. Entonces, en los años 80 España era la 9ª potencia mundial, igual que los años 90, a nivel industrial, y desde los años 90 hasta la actualidad hemos ido cayendo hasta el puesto 14º. Fijaros, un país que aparece el 7º, que es Corea, que en los años 80 era el 25º. Hizo lo contrario, ¿vale? Hizo una política pública con bancos públicos, y eran gobiernos conservadores, no eran gobiernos nada de cosas raras, de apoyo al sector industrial, y pasó del 25º lugar al 7º. La industria es muy importante. Por lo tanto, un primer momento es el impacto que tuvo el Tratado de Adhesión en todo lo que es el proceso de desindustrialización y de pérdida del sector industrial en la economía española. La segunda idea tiene que ver con el origen de la burbuja. En este cuadro podéis observar un salto brutal de la deuda desde el año 2002 al año 2007. Para mí esa es la clave de la burbuja inmobiliaria española. La deuda pasa de 1,5 billones a casi 3,7 millones, y toda esa deuda es privada. ¿Dónde está la razón? Está en un instrumento de política económica, que es el BCE. El BCE relajó mucho los tipos de interés, hizo una política monetaria muy laxa, con el objetivo de salvar a Alemania. Esta tesis la podían haber mantenido los políticos españoles para evitar el coste que tuvo sobre nosotros la gran recesión. Por ejemplo, yo acudo al economista jefe de Nomura, Richard Koo. Este es un economista americano de origen coreano, es el mayor experto en lo que son recesión de balances, y él lo tiene muy claro. La crisis de Europa, del sur de Europa, tiene su origen en una política monetaria excesivamente laxa, con el fin de rescatar a Alemania, que sí que estaba afectada por el estallido de la burbuja tecnológica en el año 2000-2002, ¿vale? Fijaros que desde el año 2002 hasta el año 2007 se produce una mega acumulación de deuda. Jamás en la historia de un país se ha producido semejante acumulación de deuda privada. Pero esta deuda alimentaba una burbuja, ¿vale? Y ahora vamos al tercer punto, y yo con esto voy a terminar esta parte de presentación, que tiene que ver con la crisis. ¿Cómo se soluciona la crisis en España? Entonces, este es un gráfico, no es mío, es de un compañero mío, Vicente Salas. Entonces, bueno, el problema que tenemos es la resolución de la crisis. Para España se hace de la peor manera posible. Institucionalmente, Europa, en este gráfico, se ubicaba en teoría en un punto donde los estados tenían una capacidad de decisión fiscal elevada, ¿vale? Pero en teoría, en términos de asunción de responsabilidades, si hay una quiebra, respondía al sector privado, ¿vale? Una reestructuración. Ese era el diseño teórico, que no fue el real. ¿Qué ocurre? Que en realidad el mecanismo de resolución que se aplicó fue el peor posible para España. ¿En qué sentido? Había un diseño institucional en ese momento,
pero la realidad no respondió a ese diseño institucional. Respondió a lo que vemos en roja, que sería una situación donde el poder de los Estados es muy bajo, porque nos impusieron a nosotros que fuera el Estado el que ayudara a rescatar la banca, con una sucesión de responsabilidades que cayó exclusivamente en el Estado, a través de la emisión de deuda pública. De otra manera, la resolución de la crisis bancaria se hizo con ayudas del Estado cuando tenía que haber sido una reestructuración privada la que le llevara a cabo. ¿Y esto qué efecto ejerció? Ejerció el siguiente efecto, y es que desde el año de origen de la crisis, 2008, hasta la actualidad, se produce una expansión de la deuda pública brutal. ¿Vale? Brutal. Porque asumimos la deuda privada. Parte privada está metida. Y ese incremento de la deuda va más allá de lo que es la crisis. Hay una parte que es el rescate a terceros. ¿Vale? Y ahí me planto yo. Y simplemente un grafiquito que es muy interesante para dejar paso a Juan Carlos, a todo el proceso de tergiversación que se produce en las cuentas, que es cuando realmente deja de ser un problema la prima de riesgo. Acordaros que hay una explosión de la prima de riesgo, llega a alcanzar niveles absolutamente estratosféricos, y eso termina cuando actúa el BCE, cuando Mario Draghi, el 26 de julio del 2012, dice algo así como el BCE está preparado para hacer lo que sea para preservar el euro. A partir de ahí se acaban las cosas. Pero es Draghi el que salva el euro, no son los políticos, ni es Merkel, ni es, en aquel momento estaba, si no me equivoco, estaba Hollande, estaba Chirac, ni es Hollande, es Draghi por su cuenta quien implementa la relajación de la prima de riesgo. Es muy interesante porque todo el proceso que va a comentar Juan Carlos ahora tiene que ver con una presión brutal de los mercados financieros, y en ese contexto se tiende a pensar, desde mi punto de vista erróneamente, que un comportamiento patriótico es tratar de decir que somos mejor de lo que somos y plantear cifras que no corresponden a la realidad para que esa presión sea menor. ¿Vale? Entonces, yo ahora dejo paso a Juan Carlos para que vayas por esa línea. Pero tiene que ver en esta presión que había en los mercados financieros sobre la deuda española, que la hacía insostenible, ¿vale? Tanto la privada como la pública, y al final presionó eso. Muy bien, me ha encantado tu exposición, Juan. La verdad es que está... Cuando pasan cosas como las que estamos viendo durante estos días, perdón, voy a coger mejor este micrófono, cuando vemos cosas como las que están pasando durante estos días, estas semanas, en que vemos políticos que se supone que tienen títulos que luego realmente no tienen, que vemos cómo se organizan, cómo funciona realmente todo ese reparto de puestos en los altos niveles, pues nos damos cuenta de que la mentira pues está muy difundida en nuestra sociedad. Entonces, todo esto que nosotros hemos visto, todo esto que nosotros defendemos, pues es el modus operandi habitual de lo que llamamos nosotros el régimen del 78, es decir, es vivir en la mentira, es presentar una ficción de que las cosas funcionan de determinada manera, una forma muy democrática, con unos mercados que funcionan perfectamente, con unos gobernantes que gobiernan en pro del interés público, pero luego vemos que la realidad es otra muy diferente. Vemos unos gobernantes que realmente trabajan para unas superestructuras que son unos partidos políticos que actúan como agencias de colocación, básicamente, y como correa de transmisión de unos grandes poderes económicos, y vemos luego cómo la legislación que promueven estos partidos pues no está destinada tampoco a que funcionen esos mercados de una forma transparente o de una forma más o menos justa. No, ellos lo que tratan realmente, bajo toda esa apariencia de buen funcionamiento de los mercados, pues es lo que tú también has comentado, pues unas normativas y unas regulaciones, una legislación que va encaminada pues a favorecer a determinada tipología de empresa o a determinados grupos empresariales. Pero dentro de todo esto, cuando nos enfrentamos a ese proceso que has comentado de la subida de la prima de riesgo, era evidente que nosotros lo que detectamos es que esa forma en que se maquillaron las cuentas, la contabilidad nacional, para decir que la crisis era menos grave de lo que realmente fue, pues era tratar
de crear de mantener, en cierto modo, la confianza de los mercados. Yo tampoco creo que hubiera nada más allá de eso. En la época de Zapatero, estamos hablando año 2000, cuando empezó a subir la prima de riesgo, ahí se ve claramente cómo empezó a subir durante el año 2008, luego se estabilizó un poquito y luego ya la subida meteórica que fue a partir de mediados del año 2010, lo vemos por ahí, sí, la primavera del 2010 empezó a subir, pues empezó muy prontito la subida de la prima de riesgo, vemos que llegó, ahí lo tenemos, pues por encima de 100 puntos básicos tan pronto como el año 2009, y ya para entonces, que era cuando se estaban ya, que sabemos que la contabilidad nacional va con un poco de retraso, pues fue cuando decidieron que la crisis no se podía informar tan grave como parecía, para evitar esa propia desconfianza de los mercados a la hora de invertir en España. Esa, por lo menos, es la interpretación que hacemos. Ellos pensaban que la crisis iba a ser una crisis en V y se encontraron con una caída continuada de la economía española con más o menos altibajos que duró pues hasta precisamente el cuarto trimestre del año 2013, que fue donde ya tocó fondo la economía española. A partir de más o menos fue el tiempo que tardó la economía española en responder a todas las acciones del Banco Central Europeo, que hicieron que bajara la prima de riesgo de una forma drástica y otra vez afluyera el dinero a España. ¿Hasta qué punto somos nosotros una singularidad? Una singularidad dentro de lo que es el contexto internacional. Pues yo diría que somos una singularidad hasta cierto punto, porque hemos visto también países que funcionan muy mal. Hemos visto ahí a Grecia, por ejemplo, que yo creo que claramente se puede decir que funcionaba todavía peor que España. Hemos visto países como Italia que funcionan francamente mal. Los propios Estados Unidos, pues esta misma mañana estaba mirando un gráfico de cómo ha evolucionado los ingresos de las generaciones más jóvenes en los últimos 30 años en relación a la media del país, y es algo pues que parece un calco, una repetición de lo que está pasando en España. Es decir, problemas hay en muchos países. En España yo pondría que si vamos a calificar el buen funcionamiento de las economías de nuestro entorno a la hora de que se gobiernen esas sociedades para el bien común, pues de 0 a 10, si a Grecia le podemos dar el 0, por lo menos hasta las fechas en que ya estalló todo, pues y por ejemplo al máximo, que desde luego no es la perfección ni muchísimo menos, lo podemos encontrar en ciertas sociedades como puede ser algún país nórdico o Suiza, pues España yo no creo que lo pudiéramos situar por encima del 1 o el 2, o sea, estaría en una media muy, muy baja España. Por eso deberíamos plantearnos cómo hemos podido llegar hasta aquí, que hablaremos de ello también. Luego, a mí me rechina mucho cuando esas explicaciones en que empezamos a decir, no, es que hay aquí unos señores arriba que son muy malos y que tienen engañada a la gente, y pues no, es que tampoco vivimos en un régimen que tengan a la gente bajo la suela del zapato y que no le dejen hablar y que no le dejen expresarse. No. Aquí la gente, nadie te impide votar a quien quieras en las elecciones. Y si el 80% de la gente vota opciones que sirven para mantener el statu quo, pues es evidente que tampoco les debe molestar tanto que se mantenga el statu quo. O sea que el problema realmente que tenemos es un problema social, y un problema social grave. Y es de gente que se conforma con vivir en el país que tenemos, que no quiere vivir en un país mejor del que tenemos, que no quiere que se transforme. Porque sí, puede funcionar mucho mejor, y la culpa es nuestra, y hay que atender a la responsabilidad ciudadana. Hay que buscar que la gente se responsabilice de sus propios actos, que la gente
nos convirtamos otra vez en ciudadanos políticos y que nos interesemos por lo común. Y bueno, ya no me voy a enrollar más, voy a dejar paso, que no sé si eres tú, Juan Carlos, o Roberto, quien viene ahora. Bueno, Pues, como te quedan 2 minutos, te quería preguntar. Sí. Has hablado de dentro de España y fuera, es decir, todo el cambio o los países del sur de Europa antes o durante la crisis fue algo, es decir, lo que pasó fue causado por ellos mismos o convenía de alguna manera rescatar o no rescatar, o cómo se ha llevado. Pues esa pregunta está muy bien y te voy a responder con un símil. El símil es, tú pones a 10 personas con acceso libre a toda una colección de estupefacientes y los habrá que se conviertan en drogadictos y los habrá que ni siquiera lo prueben. Pues esto es lo mismo. O sea, nosotros nos dieron la oportunidad de probar la droga de la deuda indiscriminada, con esa bajada de tipos de interés a la que se ha referido Juan, y aquí cogimos y nos endeudamos hasta arriba. Pero recordemos que aquí a nadie le ponían una pistola en el pecho para coger una hipoteca a 40 años y al 120% del valor de tasación. Que no, que sí, que los bancos la darían, pero aquí colaboramos por lo menos todos. Todos los que, algunos se quedaron fuera y dijeron que no se endeudaban, pero banqueros, gobierno, Banco de España y por supuesto todos los que se endeudaron, hipotecándose hasta arriba, y todas las empresas que pidieron de una forma enloquecida dinero. Y lo que nos mantiene ahora mismo, después de esa situación, es el Banco Central, es nosotros mismos. ¿Cómo se está financiando España? Porque hay un momento en el que no cuadra. Pues vamos a ver, nosotros estamos en la eurozona y tenemos un Banco Central potentísimo, que es el Banco Central Europeo, que se mantiene. Es tan potente precisamente porque Europa es una grandísima potencia, la eurozona es una grandísima potencia exportadora en su conjunto. Gracias, por supuesto, básicamente a lo que le pasa a Alemania, que tiene muchísimas empresas exportadoras. Eso ya sería tema aparte, ¿no? Saber por qué es así. Pero nosotros, al tener ese Banco Central tan potente respaldándonos, evidentemente no tenemos ningún problema en seguir manteniendo el statu quo. Se puede decir claramente que el Banco Central Europeo, por lo menos en el caso español, ha servido para sostener la forma en que funcionábamos y en que seguimos funcionando, con ciertas limitaciones. ¿Es incondicional o crees que llegará a un punto ese apoyo del Banco Central? Es claramente condicional, porque tampoco se ha permitido que continúen las cosas como sucedieron hasta el año 2008. O sea, es decir, a nosotros evidentemente ya no se nos da esa barra libre que teníamos, pero es lo suficiente como para que se sigan manteniendo las cosas. Eso yo lo veo claramente, sí. Vale, nos queda un minuto de intervención. Sí, muy rápido. Respecto a la primera pregunta, estoy de acuerdo con Juan Carlos, pero discrepo en algo. Porque a las familias, cuando viene la crisis, se le obligan a pagar la deuda que tiene. Las familias españolas no han podido hacer ningún proceso de quita, por ejemplo. Y hemos visto procesos de desahucios masivos. En cambio, esta actitud de exigencia no se obliga a la banca. Donde el rescate a la banca se hace con dinero público, no a costa de sus acreedores y manteniendo incluso la situación de sus consejos de administración. ¿Vale? Y también ha pasado eso en algunas empresas no financieras, porque el proceso de endeudamiento en España privado no corresponde a familias, que también, sino sobre todo al sector industrial, que hizo un proceso de internacionalización erróneo. Entonces, la exigencia no fue igual, la exigencia fue diferente a la ciudadanía respecto a los grupos de poder, a los cuales les salió gratis el ajuste o la reparación de la crisis, claramente. Pero eso es una vez más la demostración, de que aquí no se gobierna para el bien común, sino para las manos más fuertes. Cuando las cosas se ponen feas, vamos, eso se demuestra más que nunca. Vale, de acuerdo. Pues con esto finalizamos el primer bloque. Damos paso al segundo, sobre política. Y hago un par de preguntas al aire sobre... Bueno, aquí pueden hablar todos, ¿de acuerdo? 5 minutos por persona, más o menos. Sobre la opinión del Estado de las Autonomías. No sé si quieres coger la palabra, Roberto. O sobre la corrupción, Cataluña...
Bueno, vamos a ver. Yo es que casi preferiría, no sé si eso te complica mucho las cosas, porque puedo empezar hablando por el estado de las autonomías, si quieres, pero me gustaría ir un poco al principio de lo que tú preguntabas, Juan, de cómo se gobierna España. Mira, vamos a ver, aunque luego entre un poquito más en detalle. El problema que tenemos es que a la muerte del general Franco, cuando la única alternativa política posible, como se vio después cuando cayó el muro de Berlín con los países del este, era la democracia, pues una serie de personas, tanto de la izquierda como de la derecha, deciden aparecer como salvadores del país y como ellos han traído la democracia, lo cual tiene guasa, porque el PSOE, por ejemplo, que es el que después acaba alzándose con el poder, pues había estado, durante el régimen de Franco, había estado 40 años de vacaciones. La única oposición a Franco había sido la del Partido Comunista, que era un partido totalitario, no era un partido democrático. Y estos señores empiezan a gobernar España y para ello lo que hacen es, primero, nos roban la democracia y la sustituyen y nos venden una oligarquía de partidos sin separación de poderes. Y después, que ya sería el tema autonómico, nos imponen un modelo de Estado absolutamente inviable desde el punto de vista económico y esencialmente corrupto y totalmente despilfarrador. Lo que pretenden con ello es colocar a cientos y cientos de miles de familiares, amigos y correligionarios que acaban siendo un lastre tremendo con todo el sistema autonómico, que es la ruina de España. Es el cáncer que está devorando este país y que nos llevará a la ruina. ¿Por qué razón? Porque este régimen supone un gasto público, primero sin control, pero que básicamente representa un despilfarro de 100.000 millones de euros anuales en relación a lo que España gastaría en caso de que tuviéramos un régimen descentralizado tipo Francia, para entendernos. Bien, este régimen del 78, que lo ha descrito muy bien Juan, preguntándose cómo se gobierna España, pues no se gobierna para el bien común, se gobierna para los partidarios políticos, para los militantes de los distintos partidos políticos, sus familiares, amigos y correligionarios, y para las oligarquías financieras y oligarquías económicas, que ha explicado muy bien. Dice Juan Carlos que la culpa la tenemos los españoles. Bueno, y tiene razón en unas cosas y no tiene razón en otras. Por supuesto la tenemos porque somos los que votamos, y no nos ponen una pistola en la cabeza, en la sien, para que vayamos a votar a un partido o vayamos a votar a otro. Votamos libremente. Pero las opciones de voto que tenemos son las de una oligarquía política que nos obliga a votar o a no votar, o a votar a unas listas cerradas donde hay una serie de personas que no defienden tus intereses, sino defienden los intereses del partido que los pone en una lista. Pero esto es debido a que desde el principio el control de los medios de comunicación ha sido total y absoluto por parte del gobierno oligárquico y de las oligarquías, que son las grandes beneficiarias han sido las grandes beneficiarias del régimen del 78. La gente, lo que veo y claramente, que hilando un poco con esto, la gente no es en absoluto consciente de lo que se les viene encima y no es en absoluto consciente del grado de empobrecimiento y de expolio que viene sufriendo desde el año 78. ¿Y entrando en corrupción? Bueno, vamos a ver, la corrupción, que es un tema que llama mucho la atención,
Si hablamos de la corrupción que aparece normalmente en los medios, que es la corrupción personal, eso es el chocolate del loro. Es decir, si cogemos a todos los corruptos que conocemos y los que desconocemos, bueno, y ponemos en la cabeza de la lista, ponemos al señor Pujol, que se ha llevado aproximadamente 3.000 millones de euros y anda ahí suelto sin ningún tipo de problema. Y luego vamos bajando y llegamos al chorizo del presidente del gobierno, el señor Rajoy, que recibía sobres con 25.000 euros, que hay que fastidiarse, sobres con 25.000 euros, y sumamos lo que se ha ido llevando cada uno, pues ¿qué podemos tener? ¿15.000 millones? ¿20.000 millones de euros al año? Eso no es nada, eso es el chocolate del loro. Eso no es el problema. El problema, como decía ya Ortega y Gasset hace ya muchas décadas, el problema de España no es el de la corrupción, desde un punto de vista económico. El problema, en todo caso, es el de la corrupción institucional. El problema es que de los 3.400.000 empleados públicos que hay en este país, según la agencia tributaria, porque según el INE hay solo 2.500.000, que eso es otra de las historias, bueno, pues de esta gente, dicho por el ministro de Hacienda Montoro, solamente 700.000 han adquirido el puesto en oposiciones limpias y transparentes. El resto son o enchufados puramente a dedo o personas que lo han adquirido con oposiciones a medida. Pero, mira, voy a dar unas cifras y ya dejo, luego después seguiré abundando sobre esto. Pero para que los árboles no nos dejen ver el bosque, miren ustedes, en el año 1975, que fue cuando empieza esto, aunque luego después, cuando se sustancia, fue en el año 78, España era, no la novena, como has dicho tú, entonces estaba un poco mejor, era la octava potencia económica del mundo. Ahora es la 14. El octavo PIB del mundo, ahora es el 14. La industria representaba el 36% del PIB de España. Ahora representa el 15%. Hemos pasado de tener un país muy industrializado a a ser un país de empleados públicos, de enchufados públicos, de especuladores y de camareros. En el año 1975, la potencia industrial de España era la misma que Corea del Sur, ya que lo has mencionado. Comparemos hoy lo que es la potencia industrial de Corea del Sur con la nuestra, que Corea del Sur es capaz de mojarle la oreja pues a las grandes multinacionales norteamericanas como Apple y todas las demás, tenemos lo que tenemos. Pero fíjese otro dato de lo que esto ha supuesto. En el año 1975, la renta per cápita de España era el 83% de la renta per cápita de los 9 países que entonces constituían la Comunidad Económica Europea, que son los países centrales de Europa. Ahora nos engañan los políticos y dicen que estamos no sé qué, comparándonos con 28 países, no con los 9, que son más de la mitad son pobres de soberanía. Pero entonces era el 83%. Si hoy hacemos el mismo cálculo, estamos que la renta per cápita en relación a estos 9 países centrales ha bajado 12 puntos. Estamos en el 71%, es decir, una caída verdaderamente brutal. Bien, por otro lado, y con esto termino, has mencionado los países que les ha ido bien. Yo diría que te has olvidado del más importante. Al país que mejor le ha ido, con una gran diferencia, es a Irlanda. Ni Suiza, ni los países del norte, ni nada. Irlanda. Irlanda tenía en el año 1975 la misma renta per cápita que tenía España, $12.000. España en este momento tiene una renta per cápita lógicamente mayor, porque todo el mundo ha crecido y todos los países han crecido. Bien, España tiene aproximadamente $28.000. Dice que bien, ¿cuánto hemos crecido desde el año 75 ahora? Sí, claro, pero es que Irlanda está en 66.000. Es decir, que Irlanda tiene ahora más del doble de renta per cápita de la que tiene España. Esto demuestra el desastre de gestión que ha supuesto para nosotros el gobierno y cómo ha gobernado la oligarquía política que se hizo con el poder en el año 78 de una manera ya definitiva y cómo siguen engañando a la población. Porque España, y eso simplemente lo apunto, pero luego lo cuantificaré,
España no camina hacia la recuperación. España ahora mismo camina hacia la suspensión de pagos. Muchas gracias. Juan Carlos Bermejo, ¿quieres continuar por este tema, por Cataluña a lo mejor? Bueno, yo creo que mis compañeros de mesa ya han hecho una introducción, ¿no? Los datos son obvios. Lo que se denomina el régimen del 78, y la palabra régimen no es que suene mal, es que simplemente se denomina régimen a una situación política determinada en un momento de la historia. Porque a algunos parece que eso les suena mal, ¿no? El régimen del 78 lo que ha propiciado, efectivamente, es una partitocracia, una oligarquía de partidos, que son los que se reparten el pastel. Y además ya se encargaron de que estuviera todo bien escrito en la Constitución para que fuera prácticamente imposible modificarlo, salvo que les aparezca un cisne negro, que eso un día lo provoque y que aparecerá. Pero ahí no quedó todo. No se conformaron con eso, sino que utilizaron el Estado autonómico para provocar ya el colapso definitivo en la nación y sobre todo en sus cuentas. ¿Y qué quiero decir con esto? Al principio, cuando aún a finales de los años 70 las cuestiones estratégicas estaban centralizadas, ¿no? Me estoy refiriendo pues al bien social, a la sanidad, a la educación, a las grandes infraestructuras, a la justicia. Bueno, cuando los parlamentos autonómicos, eso, pues nadie sabía muy bien qué era, porque yo me acuerdo que en Madrid veíamos eso de la bandera roja con las 7 estrellas y no le hacíamos así mucho caso, porque no, honestamente, no sabíamos que eso parecía que todo como una pantomima. Bueno, pues eso es un monstruo que ha ido creciendo de forma desproporcionada durante estos años. Se han ido apropiando paso a paso, de forma chantajista, además, sobre todo pues por parte de los nacionalistas, con más cuotas de poder, y hoy ya esos monstruos son imparables. Son imparables y son el verdadero cáncer de la nación española, ¿no? Hasta el punto de que algunos de ellos ya han dicho que, joder, pero si con todo lo que tengo aquí y con todos los recursos que gestiono, yo puedo irme por mi cuenta. Yo soy un país, y además es que ya no os necesito. Ya os he succionado todo lo que necesitaba y ahora pues ya no os necesito, ¿no? Y esto es un poco lo que está ocurriendo ahora en Cataluña. El Estado autonómico, lo que nos cuesta pagarlo a los españoles en términos de PIB es descomunal. Pero además ya hemos explicado en otros medios lo que supone el despilfarro de las autonomías, que nosotros lo hemos calculado en aproximadamente en unos 100.000 millones de euros al año que se tiran por el fregadero. Fíjense ustedes si se podría cumplir de sobra el déficit. Fíjense ustedes si se podrían pagar las pensiones holgadamente y no con las revalorizaciones del IPC. Y además podríamos hacerlas sostenibles. Fíjense ustedes si podríamos tener educación excelente, con unos medios excelentes, y poder pagar a los profesionales bien para que los alumnos españoles sean los mejor formados y preparados de todo el mundo y podamos recuperar los niveles que antes citaba Roberto en los años 70. Fíjense si podríamos hacer inversiones en la industria, que estos miserables han dejado el nivel industrial en España a menos del 15%, cuando en los años 70 la industria suponía más del 35% del PIB en España. Es que no hay ni una sola marca española en la industria estratégica que se precie en el mundo. Y alguna que queda de los oligopolios energéticos, principalmente, o de las telecomunicaciones, porque no hay más, ya prácticamente no invierten en España. Es más, otros que también se han permitido el lujo, como los nacionalistas y los regionalistas, de decir, es que ya no os necesito. El país que creó esas industrias, primero monopolísticas y luego oligárquicas, ahora también se permiten el lujo de decir, ahí os quedáis, es que no me hacéis falta. No me hacéis falta.
La deslealtad tan brutal de esta situación nos lleva a concluir que el Estado autonómico y la oligarquía de partidos y la oligarquía económica se van a llevar por delante la nación. Porque sencillamente, y como antes hace un rato ya apuntaba Juan Carlos Barba, estamos subsistiendo a base de endeudamiento. Y luego, más adelante, daré unas cifras para que veáis todos vosotros cómo esa frase que repiten constantemente Mariano Rajoy y sus secuaces de que España está creciendo y que se ha recuperado, es totalmente falsa. Y ese endeudamiento tan brutal en el que han sometido a España, con una deuda que es ya impagable, tarde o temprano provocará una crisis aún mayor de la que sufrimos en estos últimos años, y que, amigos, y sobre todo vosotros, los jóvenes, tenéis que salir ahí fuera y decir, basta, no nos toméis el pelo. Porque si sois la generación más preparada de la historia, como decís que sois, entonces tenéis que demostrarlo. Necesitamos vuestra ayuda, porque nosotros somos los 4 jinetes, como aquí nos dicen, pero claro, necesitamos, por supuesto, nosotros siempre hablando desde la objetividad, o sea, no hacemos juicios de valor, nosotros ponemos los datos y los hechos encima de la mesa. Y todos aquellos que estéis de acuerdo en lo que decimos, pues entonces os animamos a que nos ayudéis, a que movilicéis, para acabar con esta oligarquía de partidos que se va a llevar por delante la nación española. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, de hecho, este apartado es abierto. Es decir, si quieren hablar distendidamente, pues, adelante. Bueno. Sí. Además, en este bloque, casi todo lo que habéis colocado, como es autonomías, 78, Cataluña, corrupción y el futuro de la Unión, está muy relacionado, ¿no? Yo, por ejemplo, solo una apreciación respecto al Estado autonómico, porque yo ahí sí que haría hincapié en eso. La descentralización no es mala. Prueba es que yo he cogido datos de cuáles son los países más descentralizados del mundo y son, por este orden, Suiza, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Suecia y luego España. ¿Vale? Por ese orden. Quiere decir que el problema no es tanto el título octavo o el proceso de descentralización, sino la manera en que se ha hecho. Volvemos de nuevo a cómo se gobierna España, y esa es la clave para mí. Yo, como esto es un lugar académico, sí que os recomendaría 2 libros para entender un poco, además 2 libros desde ópticas políticas diferentes. Uno está hecho por libertarios, otro está hecho por gente del 15M. Uno es Catarsis, de Javier Venegas y Juan Manuel Blanco, de aquí los conocemos, ¿vale? Entonces, es muy claro, allí lo que vienen a decir ellos es que la democracia española es de muy baja calidad, que tiene un sistema de acceso restringido, donde dominan los privilegios, dominan la corrupción, domina el caciquismo, el intercambio de favores, y que son necesarias una serie de reformas encaminadas a evitar eso. Y pasan, obviamente, por recuperar un poco lo que es la democracia clásica, la separación de poderes y una representación directa, ¿no? Pero el libro es muy clarito. Básicamente acaban de publicar hace poco en su blog cómo se descompone la estructura empresarial española. El 99,9 son empresas pequeñas y medianas, ¿vale? Pero en cambio se regula en favor de lo que es la cola, de las grandes. Eso genera un problema porque la regulación se hace curiosamente contra la competencia y contra la pequeña y mediana empresa. El segundo libro, que me parece muy interesante, este es más académico, también lo conozco a quien lo hizo, Andrés Villena, viene del lado del 15M, desde la izquierda, es Cómo se gobierna España, estructura de redes clientelares. Se deriva de una tesis doctoral hecha con modelos matemáticos curiosos, está muy bien hecha, de sociólogo y economista, y la conclusión es tremenda. España se gobierna a golpe de puerta giratoria. ¿Vale? Esa es la conclusión. Entonces, aparentemente tenemos gobiernos democráticos que elegimos nosotros cada 4 años, pero hay unas redes partidistas que copadas por sectores de influencia política, autonómicos, empresariales, parlamentarios y también incluso universitarios. Y él analiza muy bien cómo funcionan esa tela de araña que marca las relaciones de poder en España, ¿no? Y bueno, sus conclusiones son muy parecidas también a las de Catarsis. Entonces, están en esos 2 libros, Catarsis y Cómo se gobierna España, la estructura de redes clientelares, está muy bien recogido esto que comentamos. Por lo tanto,
En el caso de la autonomía, no es tanto las autonomías, porque los estados más descentralizados del mundo son los más eficientes, sino es cómo se ha implementado ese título octavo, que al final lo hemos acabado pagando todos. Y como hay una cosa que es curiosa, que también señala Juan Carlos, en teoría la Constitución no se hacía para un sistema autonómico para todas las autonomías, en teoría se hacía solamente para Cataluña y País Vasco. Inicialmente estaba pensado para eso, porque en Aragón Tiene una singularidad. tiene singularidad, exactamente, pero al final se extendió, ¿vale? Y en esa extensión sí que se ha aprovechado para muchas más cosas, ¿no? Luego, el tema catalán, si queréis, pero ya voy dando paso para que hable más gente. Luego lo comentamos, porque yo también lo vinculo a cómo se ha gobernado España. Luego lo comentamos. Vale. Sí, Perdona, déjame hacer un pequeño paréntesis, porque si no, en lo que has dicho, verás. Bueno, primero, empezando por lo último que has dicho, vamos a poner nombres al tema. Efectivamente, se pensaba dar una autonomía a Cataluña y una autonomía al País Vasco, y en un momento determinado algunas personas de lo que era UCyD concretamente en Andalucía ya se habían montado de facto su propia autonomía. Y en una noche trágica en la que estuvieron discutiendo esto en presidencia de gobierno, este irresponsable, ignorante que fue Adolfo Suárez, que es el culpable de todo, acabó decidiendo todos café. Es decir, que hay un día D, una hora H, no es que esto sufriera un proceso, no, que en un momento determinado este irresponsable, que es una auténtica vergüenza que el aeropuerto de Madrid-Barajas lleve el nombre de este miserable, este ignorante, Adolfo Suárez es el culpable de eso, el primer tema. Luego señalas que la descentralización es España el cuarto o quinto país. No sé cómo has sacado eso, pero eso no es así. Te lo explico por qué. Mira, en Estados Unidos y en Canadá, o en Alemania, que son estados federales, un tercio del gasto público es descentralizado y los 2/3 del gasto público son centralizados. En España, 2/3 del gasto público es descentralizado y 1/3 es centralizado. Por lo tanto, es que si pudiéramos volver, como algunos ignorantes piden y dicen, decir, no, es que vamos a ir a un Estado federal. Primero, eso es absurdo porque España nunca ha sido un Estado federal. Pero es que si fuéramos un Estado federal, las autonomías tendrían que devolver más o menos la mitad de las competencias de las que tienes ahora. Y en el caso de Suiza, que no es un Estado federal, sino confederal, es 50-50. El 50% del gasto es centralizado y el 50% del gasto es descentralizado. Dicho en otras palabras, España es el país más descentralizado del mundo y, lo que es peor todavía, total y absolutamente fuera de control, porque el gobierno ni tiene los mecanismos ni tiene la voluntad de intervenir en el gasto y en el control de cómo se gasta el dinero en las comunidades autónomas. La prueba más dramática la tenemos ahora con el tema de Cataluña, donde estos irresponsables han financiado con el dinero público el golpe de Estado de Cataluña. Entonces sí quisiera señalar esto. Es decir, España no es que esté el cuarto, España es el número 1, pero además con una diferencia tremenda en gasto descentralizado y gasto centralizado, quitando naturalmente, quitando los gastos de la seguridad social, que eso es buena parte. Sí, me gustaría comentar un par de cositas. O sea, lo primero, respecto al tema catalán, pues para mí yo lo encuadro dentro de lo que es la propia, como esa degradación del propio régimen pues ha provocado esas fuerzas centrífugas desde la perspectiva de izquierda, por lo menos a la que yo me adscribo. Pues a nosotros no nos ha gustado nada todo el tema catalán, porque para nosotros la forma de regenerar esto no es evidentemente que cada uno salga tirando por su lado. O sea, esto, si hay posibilidades de regenerarlo, debería ser de una forma pues en que tratáramos de sacar esto adelante y no destruyendo lo que es la unidad política que llamamos España. Pero, sin embargo, a mí se me plantea un tema que luego comentaremos sobre el futuro. Igual que cuando colapsó la Restauración, luego vimos cómo terminaron las cosas, porque
hay cierta mitología, una cierta corriente de historiadores, preferentemente de izquierdas, que lo encuadran como simplemente una lucha del fascismo contra la democracia, en que triunfó el fascismo, pero eso no, desde mi punto de vista, no es exactamente así. La República estaba muy degradada ya, y especialmente durante las primeras fases de la guerra pues asistimos a un proceso revolucionario que propios cronistas tan poco sospechosos de ser de derechas como Orwell pues califican como que ya, aunque hubiera triunfado la República, difícilmente se hubiera podido volver a ser una democracia. Es decir, cayó la Restauración, pero evidentemente el intentar instaurar en España una democracia pues no funcionó y las cosas acabaron pues de la peor manera posible, que fue con una dictadura fascista. Ahora mismo nosotros cuando hablemos del futuro veremos que en caso de que haya ese cisne negro de tipo económico, en que haya grandes potencias que se vean obligadas a arrojar lastre, uno de esos lastres pues podemos ser nosotros perfectamente. Si eso ocurre, pues el riesgo que nosotros tenemos a partir de ese momento y viendo cómo van las cosas, pues una vez más lo tenemos. El que caiga el régimen del 78, que eso puede ocurrir, no es garantía de que lo que venga después vaya a funcionar, ni muchísimo menos. Y ese riesgo lo tenemos que tener siempre presente. Y el hecho de lo que ha pasado en Cataluña pues es una demostración palpable de que ese riesgo está ahí. O sea, lo primero, que la gente que estaba promoviendo eso, pues desde luego de espejos de democracia y de libertad, pues no tienen gran cosa, pues puesto que no lo han hecho de una forma precisamente que sea un ejemplo de democracia para nada. Y lo segundo, que el pretender que las fuerzas centrífugas, el que cada uno salga por su lado, pues esto sea una solución para regenerar la sociedad española o los estados que sucederán a España, pues tampoco parece lo más razonable. Muchas gracias. Abrimos el tercer bloque, ¿de acuerdo? Trata del futuro, de lo que se espera de España. Doy la palabra a Juan Carlos Bermejo. ¿Suelto alguna pregunta al aire o empiezas? ¿Sí? De acuerdo, pues hiciste antes alusión a si España estaba realmente creciendo o no. Y bueno, ahí lo dejo. Bueno, es que si ahora vamos por la calle y le preguntamos a mi compañero por qué no apaga el teléfono, pues nadie se entera. Si tú preguntas por la calle a muchos y dices, oye, ¿tú qué crees? ¿Que van las cosas mejor? Pues la gran mayoría te dirán, pues puede ser, ¿no? No sé, es que, claro, el gobierno dice que sí, los medios, los analistas que no analizan, pues tampoco dicen que no. Los economistas que salen en la tele, pues parece que, pero bueno, parece que como que también, que no va mal la cosa, que si el paro disminuye, que si tal. Pero lo cierto y verdad es que en el CIS, por ejemplo, que es una encuesta bastante homogénea, el porcentaje que suma, ¿cómo va usted la economía? ¿Regular, mal o muy mal? Pues los que dicen mal o muy mal son mucho más del 50%. Con lo cual yo cuando leo eso me tranquiliza, ¿no? Y es que llevan razón. El gobierno miente descaradamente, Rajoy miente, Montoro miente, Luis de Guindos mentía y ahora el que hay ahora, que no me acuerdo cómo se llama, pues también mentirá. Mienten porque España no está creciendo, no se está recuperando. Es todo lo contrario. Vamos a ver. Voy a dar unos datos muy sencillos, que hasta el personaje aquel de la infancia, Spinete, del barrio Sésamo, hasta un político lo entendería, de cualquiera de los partidos, si se pone, yo creo que lo entiende. Vamos a ver. El otro día Mariano Rajoy dijo en un foro de estos mundiales, dijo: hemos recuperado el nivel de PIB de antes de la crisis. Bueno, vamos a suponer que el antes de la crisis, según dice Mariano, pues vamos a suponer que es el año 2007 más o menos, ¿no? Antes de que falsificaran las cuentas en el 2008 y luego él las volviera a falsificar en el 2012. Entonces,
Bueno, 2007. Bueno, pues en aquella época el PIB de España era de 1,08 billones de euros con B. Si hacemos como que nos creemos esa cifra, que bueno, esa vamos a hacer que no la creemos porque de momento no tenemos constancia de que en ese momento estuviera ya manipulada. Si ponemos esa cifra en euros de hoy, tenemos que aplicar al menos la inflación, ¿eh? Ya sabemos también que la inflación no mide realmente el incremento de coste de la vida, porque ahí meten lo que les da la gana y sacan lo que les da la gana. Pero bueno, vamos a poner que la inflación hay que aplicársela a ese PIB, y entonces estaríamos hablando de que eso hoy serían aproximadamente 1,22 billones de euros, ¿no? Es decir, ese sería el nivel de PIB del año 2007 a fecha de hoy. Pero claro, que en el 2017, si hacemos como que nos creemos el PIB de España, que este ya es falso de toda falsedad, pero bueno, vamos a hacer que no lo creemos, fue de 1,16 billones. Es decir, que España se ha empobrecido un 5%. Esto según las cuentas oficiales. Es decir, señor Rajoy, no es verdad. Somos un 5%, económicamente hablando, más pobres que antes de la crisis. Pero es que si además, y ya les adelanto que en las próximas semanas publicaremos novedades sobre la contabilidad nacional, si además consideramos el PIB real que nosotros hemos calculado, el empobrecimiento es del 20%. Que es exactamente lo mismo que dice Eurostat, que se han empobrecido la familia media española. El 20%. Pero además, Mariano, ¿qué ha pasado, Mariano? ¿Cómo has conseguido esta recuperación milagrosa? A base de endeudamiento. ¿Y qué ha pasado con la deuda? Pues vamos a ver. Porque en el año 2007 la deuda pública española era de 509.000 millones de euros. La deuda real, no la deuda según el protocolo de déficit excesivo, que es la que dan ustedes a los medios y que es falsa, que eliminan de ahí todo lo que se denomina créditos comerciales y deuda entre las administraciones. Hacen un maquillaje contable. No. La deuda en 2007 era de 509.000 millones de euros. Claro, esa deuda la tenemos que poner también en euros de hoy, como hemos hecho con el PIB. Le vamos a aplicar una inflación que ha sido del 13% en 10 años. Por lo tanto, la deuda de 2007 a fecha de hoy serían 575.000 millones de euros. Pero claro, señoras y señores, ¿cuál es la deuda que según los datos del Banco de España tiene hoy el Estado español? Pues pásmense ustedes. 1,6 billones de euros. Es decir, que desde el año 2007 la deuda se ha incrementado un 178%. Así que el éxito que dice Mariano se resume a que nos hemos empobrecido un 5%, eso si hacemos que nos creemos su cifra de PIB, y además nos ha endeudado a todos los españoles en un 178%. Pero claro, en esto no ha sido solo responsable Mariano, porque también ha sido responsable nuestro querido indigente mental, Rodríguez Zapatero. Guerra civilista. Si analizamos la etapa mariana, que sería desde el año 2012, Mariano, resulta que en términos acumulados, desde el año 2012 al 17, que es desde cuando gobiernas, gracias entre otros a mi partido, has sido capaz de generar un PIB acumulado de 93.000 millones en estos años. Enhorabuena, Mariano, enhorabuena.
Pero la deuda pública la has incrementado en 646.000 millones, Mariano. Es decir, nos has endeudado en 7 euros por cada euro de riqueza que has generado. Cualquiera de vosotros que vaya a su casa y os diga a vuestra familia que en 10 años nos hemos recuperado y estamos al mismo nivel, y luego os presentan las facturas que tenéis que pagar y resulta que habéis subido el sueldo 1 euro y debéis 7 más. Eso no es recuperación. Eso es ir al abismo. Eso es ir directos a la suspensión de pagos. ¿Y cuándo va a ocurrir esa suspensión de pagos? Cuando la dueña del circo, que es la señora Merkel, y esto se lo he robado a mi amigo Roberto, el apelativo de la dueña del circo, diga que se ha acabado. Y el nuevo presidente del Banco Central Europeo, que será un alemán, y nuestro flamante vicepresidente de Guindos será la Vallée de Chambre, decida cortar lo que ya ha anunciado Mario Draghi, que el Banco Central Europeo va a dejar de comprar la deuda soberana de los Estados. Y entonces los Estados tendrán que volver a financiarse en el mercado normal y volver a pagar unos tipos de interés altos. Y entonces eso, amigos y amigas, será el colapso de esta oligarquía, porque no habrá dinero para pagar. Habrá unos meses y se acabó la historia. Porque entre la falta de financiación que eso supondrá y el incremento brutal de intereses de la deuda, que se triplicará o cuadruplicará, pues entonces ríanse ustedes ahora del dato de déficit público que ha presentado Montoro del 3,7%, y que también le ha mentido descaradamente a los señores de Bruselas y a todos los diputados en el Congreso, que nadie ha salido a enmendarle la plana. Porque los datos que ha presentado Montoro de déficit público son falsos, porque no son 36.000 millones el déficit en el que ha incurrido en 2017 el Estado español. Han sido 43.000, porque se le ha olvidado incluir el pequeño detalle de que ha tenido que coger 6.800 millones del Fondo de la Seguridad Social. Y eso, querido Cristóbal, eso también es déficit. Eso también es déficit. Y te has ido al 3,7, no al 3,07, te has ido al 3,7. Y has engañado a Bruselas, pero es que ni se te han caído las gafas al decirlo, es que ni te ha temblado el pulso. O sea, es que, de verdad. Y lo más lamentable es que no tienes enfrente a nadie que te enmiende la plana. Y ahora, para colmo, sales el lunes y dices que no se ha invertido ni un solo euro en la sedición de Cataluña. ¿Pero cómo que no? Pero si los informes de la Guardia Civil que tiene encima de la mesa el juez dice que por lo menos ya ayer eran 1,6 millones de euros, hoy ya son 2 millones, ya publica la prensa otros 300 y pico mil más, que se han utilizado los fondos públicos que tú les estás dando y que no gestionas ni quieres hacerlo. Por lo tanto, eres colaborador necesario en todo esto, en financiar el golpe de Estado en Cataluña, ya sea voluntaria o por omisión, en ambos casos delito grave. Y honestamente, sabéis que soy yo de Ciudadanos, y no puedo entender cómo los responsables orgánicos de mi partido siguen apoyando a este infame gobierno, y lo que es peor, pretenden además apoyar los presupuestos generales del Estado que ha confeccionado un ministro que está financiando el golpe, presuntamente, y que además ha permitido la mayor amnistía fiscal a defraudadores que ha habido nunca, probablemente, no sé si en Europa, pero desde luego en España eso no había ocurrido nunca. Tampoco se ha atrevido a publicar la lista Falciani, a pesar de que prometió hacerlo, a cambio de que protegieran a ese denunciante.
Y además ha sido reprobado por el Congreso de los Diputados. Le han dicho que se vaya todo el Congreso y Mariano ahí lo deja. Tomándonos el pelo a todos. Entonces, repito, no puedo entender cómo en mi partido estamos sosteniendo a esta farsa. Y yo creo que lo mejor sería que retiráramos ese apoyo y que se convocaran elecciones generales y que la gente decida quién quiere que gobierne este país de una vez. Y yo creo que además los jóvenes entendéis perfectamente esto que estoy diciendo, porque estáis ya hasta el gorro y tenéis un futuro del que vamos a hablar ahora, después de la brasa que os he pegado, bastante negro, negrísimo. Muchas gracias. Queda tu bloque, unos 10 minutos más o menos, y ya pueden comentar. ¿O quieres decir un apunte? Bueno, simplemente como nos pidiese cada uno una especie de titular, yo hoy quiero ser positivo, es decir, el futuro al final lo marcamos nosotros, cada uno, entonces ahora nos debemos exigir obligaciones a nosotros mismos, ¿no? En la relación con el Estado, y ahora tenemos que presionar u optar claramente por exigir libertad e igualdad respecto al escenario que estamos ahora, ¿no? Hay que avanzar en un sistema claramente de libre acceso, de beneficios para todos, y eso exige acabar con lo que hay ahora, pero depende de nosotros, de los ciudadanos. Entonces, el titular que tú pedías sería, bueno, pues el futuro depende de nosotros, ahora tenemos obligaciones para con nosotros mismos de la sociedad y debemos optar por el binomio libertad-igualdad para hacer frente a lo que nos ha pasado ahora. De acuerdo. Ya, vamos a ver, Juan, yo estando de acuerdo con lo que dice Juan, que estoy prácticamente de acuerdo en todo lo que dice, eso es verdad, pero es un poco un viva Cartagena. Es decir, lo que estás diciendo, todos los españoles, como decía, me parece, la Constitución de Cádiz, pues tenemos que ser buenos y benéficos, etcétera. Pero los españoles ni somos buenos, ni somos benéficos, ni estamos informados. Y, sobre todo, el problema es que ya hay una serie de cosas que están ahí y da igual lo que hagamos. Por ejemplo, tenemos una burbuja de deuda de 1,6 billones de euros que sigue creciendo, que cuando a final de este año el Banco Central Europeo deje de comprar deuda y le empiecen a subir los tipos de interés, pues eso ya es cuestión de meses de que el tema se venga abajo. Pero, bueno, tenemos esa deuda. Y eso, nos pongamos como nos pongamos, y por mucho que queramos, y por mucha voluntad que le pongamos, eso significa la ruina de las próximas generaciones de españoles durante los próximos 50 años. Es decir, vamos a dar a nuestros hijos en herencia y a nuestros nietos una herencia que les arruina la vida. Yo pienso que nuestros hijos y nuestros nietos, cuando se den cuenta de lo que han heredado de sus padres, acabarán maldiciéndonos a todos. Fíjense que una de las herencias gravísimas del régimen del 78 es que por primera vez en siglos, en España, los hijos viven peor que los padres. Eso no se daba en ninguna circunstancia. Que este miserable, pues tú has mencionado lo de Montoro de Cataluña, pero es que dijo otra cosa. Dijo textualmente que estábamos creciendo más que nadie en el mundo y que 3 años más nos colocarían, textualmente, a la cabeza del mundo. Hay que tener un par para decir eso. Está de broma. No, lo dijo al periodista del Mundo el otro día, en la entrevista del Mundo. Que estaríamos a la cabeza del mundo. En 3 años, sí. Y eso me recuerda a algo que dijo Zapatero en su día, ¿no? Efectivamente, era cuando decía Zapatero que nos estábamos hundiendo más rápido que nadie, que jugábamos en la Champions League. Pero con una diferencia, vamos a ver. Zapatero, aparte de ser un miserable guerra civilista, que ha abierto las trincheras de la guerra civil porque quiere vengar a su abuelo, que era un traidor, y le fusilaron por traidor, era un indigente mental. Pero es que Montoro lo sabe. Montoro no es tonto, aunque yo creo que aquí ha cometido unos errores que le pueden llevar a la cárcel, porque no sé si lo has dicho, le ha llamado juez de arena, porque claro,
la irresponsabilidad de Montoro en su afirmación de que no había financiado el golpe de Estado es terrorífica, porque eso significa que destruye completamente todo el auto de procesamiento de la cúpula criminal que dio el golpe de Estado, de la organización criminal que dio el golpe de Estado, la destruye completamente. Y además impide que que los jueces alemanes extraditen a Puigdemont por malversación de fondos públicos. Es decir, que el grado de daño que ha hecho este cretino es inimaginable. Yo no sé, yo supongo que debía estar bebido, porque una persona en su sano juicio no puede llegar a hacer estas afirmaciones. Lo que ha sucedido, aparte de que algunos hemos pedido ya su procesamiento por todos los medios a nuestro alcance, el juez Llarena le ha llamado y yo lo que espero es que entre como testigo y salga como imputado de esta historia. Aquí es muy importante y que lo que haga Vox, aunque esto se ha silenciado total y absolutamente por los medios, los abogados de Vox han jugado un papel trascendental en el procesamiento de toda la organización criminal que dio el golpe de Estado en Cataluña, porque se han personado como acusación particular y le han el otro día en una comida, me lo decía un magistrado del Tribunal Supremo, le han dado al juez Llarena un apoyo y una serie de pruebas y una serie de detalles que han sido muy trascendentes a la hora de que Llarena y todo el Tribunal Supremo hayan procesado a esta gente. Si, como creo, Vox se presenta como acusación particular contra el señor ministro de Hacienda Montoro, lo tiene muy crudo, porque ahí ya no es un poco lo que Llarena pueda hacer o dejar de hacer y la presión que va a recibir por tierra, mar y aire del IBEX 35, de Rajoy y de su madre, sino que ya hay una acusación particular que tendrán que sustanciar, porque es evidente que hay una colaboración con la rebelión. Y eso es un tema de alta traición en otros países. En Alemania le llamarían alta traición. Aquí la alta traición es otra cosa un poco diferente, porque sería el haber ayudado a un régimen exterior. En Alemania no, es decir, alguien interno que intente dar un golpe de Estado cometería alta traición. Y eso, bueno, en los países democráticos es cadena perpetua, y en los no democráticos simplemente le cuelgan o lo fusilan al amanecer directamente, como ocurriría en Venezuela, en Cuba o en Corea del Norte. Así que, bueno, esto es lo que sí quería señalar, pero él dice eso también, dice que estamos a la cabeza del mundo en crecimiento, y además en 3 años estaríamos a la cabeza del mundo, del mundo mundial. Es decir, que vamos a alcanzar a Irlanda, por lo que veo, en 3 años nos vamos a poner la renta per cápita de España en 64.000 euros. Eso lo dice el tío que presume de haber sido el ministro de Hacienda que más presupuesto general del Estado ha confeccionado. No. Y que tiene el dudoso honor de no haber cumplido ni uno solo. No, perdona, vamos a ver. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso lo dice el miserable reportero que le entrevista, que es el jefe de opinión del mundo, que manda narices. Ya ven ustedes cómo se pueden enterar ustedes por el mundo, que por, digamos, alegrarle los oídos, están sentados en una salita, es una salita preciosa que hay en el Ministerio de Hacienda, en la calle de Alcalá, que tiene una mesa del siglo XVIII preciosa, con incrustaciones de oro y de marfil, y hay toda una serie de retratos de los grandes ministros de Hacienda, como Fernández Villaverde, como Bravo Murillo, todos estos grandes ministros de Hacienda españoles, y están allí. Y dice, bueno, y usted debe sentirse orgulloso, le dice el periodista a Montoro, dice, desde sus retratos le contemplaban admirados, lo dice el periodista, sí, le contemplaban admirados los ministros de Hacienda del pasado,
ninguno de los cuales ha llegado a aprobar tantos presupuestos, que ya hubieran querido para sí aprobar tantos presupuestos como el ministro Montoro, que ha aprobado 15 presupuestos. O sea, esto es del periodista, que manda narices. Y claro, como dice muy bien Juan Carlos, este ignorante, lameculos, no se da cuenta, no se da cuenta porque no lo sabe, que de los 15 presupuestos no ha habido ni uno solo que lo haya cumplido, pero además por goleada. Además por goleada, lo cual, pues podría haberlos hecho la señora de la limpieza o el conserje, que hubiera dado lo mismo. Si te parece bien, abrimos un poco el debate. Muy bien. Todos, a los cuatro. ¿Hay un par de cositas. También abrimos un poco a quien quiera. Un par de cositas solo. Lo primero que me parece una auténtica pena que lo que ha comentado Roberto, de que tenga que ser un partido de la extrema derecha como Vox el que se persone ahí en la acusación contra esta gente. Y eso también nos tiene que hacer reflexionar sobre también el penoso papel que ha tenido la izquierda en todo este proceso catalán y que evidentemente ya le está pasando factura en las urnas. En las urnas, urnas no, porque no hemos tenido ninguna elección de momento, en las encuestas. ¿Dónde ha estado la posición de la izquierda a la hora de decir que tenemos que lo prioritario es resolver las cosas de otra forma? Pues no lo he visto por ningún lado, y desde luego una auténtica pena. Y otra cosa también, que a mí me gusta mucho criticar a la izquierda, porque creo que en buena medida es la responsable de que la gente no les quiera votar por todas las tonterías que dice mucha gente que está en la izquierda, pues es como cuando, por ejemplo, un excelente economista como es Alberto Garzón empieza a decir la manida frase de la División Internacional del Trabajo. Pero vamos a ver, Alberto, que a mí lo que me gustaría, ¿verdad?, que me dijera, que explicara a alguien en qué obliga a día de hoy nadie a cómo gestionar sus asuntos internos un país como España, más allá de lo que puede haber sido esa situación crítica que vivimos en el gráfico que nos ha presentado antes Juan y que nos obligan a cumplir determinados requisitos de déficit público y poco más. Alguien nos está diciendo que nos gastemos el dinero en rotondas en lugar de gastarlo en I+D. Alguien nos está poniendo una pistola en el pecho para decirnos que tengamos ahí un despilfarro, pues como con todos esos enchufados a los que se refería Roberto, en lugar de dedicarlo a educación. Eso no nos lo dice nadie desde Europa. O sea que de División Internacional del Trabajo, que a mí a lo que me suena es a decir, no vamos a molestar aquí a nuestros posibles votantes, que queda muy bien buscar el enemigo externo, y tampoco vamos a molestar a la oligarquía patria, porque claro, esos están aquí a mano y también se pueden molestar conmigo. Les echamos la culpa a los de fuera y ala. Y así todos los que nos van a votar y los que nos pueden dar para el pelo, a esos los tenemos contentos. Y suena eso nada más. Perdona, hay una cosa que creo que, porque estamos hablando del despilfarro, estamos hablando de 100.000 millones, y la gente la verdad es que tampoco sabe muy bien exactamente lo que son 100.000 millones de euros. Bueno, yo tampoco, yo no los he tenido nunca, no sé vosotros. Pero con motivo de esta tragicomedia del máster de Cristina Cifuentes, se ha puesto de manifiesto unas cifras que son absolutamente inauditas. Concretamente, el Confidencial publicó hace unos cuantos días el hecho de que si esta buena señora decide que no dimite entonces va adelante la moción de censura y el Partido Socialista pasa a gobernar, hay 245 enchufados que pierden su puesto. De estos 245 enchufados, 105 son altos cargos y otros 140 son personas de confianza, asesores, etcétera. Bueno, estos señores cobran 16,5 millones de euros. ¿Se pueden ustedes creer que entrando en la clase política alta, empezando por Cristina Cifuentes, cobran
105.000 euros al año, que en el caso de la presidenta tampoco me parece demasiado, aunque cobra más que el presidente del gobierno. Pero luego después, en los altos cargos que están después, son tíos que están cobrando 90.000 euros y que no le dan un palo al agua. Como decía un diputado precisamente de la Asamblea de Madrid, que le preguntaban, que ya no está naturalmente, que le preguntaban qué es lo que hacía, dijo literalmente, tocarnos los cojones. Dijo literalmente. Bien, bueno, pues estos tíos cobran 90.000 euros. Pero luego después, cuando uno va a los asesores que no asesoran, a los periodistas, a los jefes de gabinete, a una gente que le llaman técnicos de apoyo. Técnicos de apoyo. ¿Saben ustedes cuánto cobran esta panda? Esta panda cobra 75.000 euros. Un técnico de apoyo que probablemente no tiene ni el bachillerato, pero que le han metido ahí. ¿Y tú qué eres, niño o niña? Dice, yo técnico de apoyo. 75.000 euros. Bueno, es que es de verdad, es la pera. Y fíjense ustedes que estas cifras que daba el Confidencial son solo los sueldos, los que se llevan a casa. Bueno, a casa probablemente se llevan muchas más cosas, pero bien, digamos lo que perciben por la nómina. Pero luego no está incluido aquí los coches oficiales, los despachos de lujo, las secretarias, las comilonas, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que ¿saben ustedes? Bueno, España tiene más coches oficiales que los Estados Unidos. Eso ya les da a ustedes una idea. Yo siempre pongo el ejemplo, el alcalde de Nueva York, que era hasta hace poco Michael Bloomberg, un multimillonario que tiene una agencia de noticias económicas tremenda. Este tío iba en metro, podía ir en una limusina, no en helicóptero, a su oficina de Manhattan, iba en metro a las 7 de la mañana. Y luego ya, una vez que estaba allí, había coches de servicio que lo podrían llevar o traer si era menester, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, pero en el caso concreto del Ayuntamiento, todos los concejales tienen coche con chofer. La primera en pedirlo fue tu amiga Begoñita Villacís. También hay que decir, Roberto, que Carlos Sánchez Mato iba en metro. Sí, pero iba en metro 2 días, luego ya no. No. No sé, no estoy muy seguro. Pero No. Tenía 3 coches con chofer, que yo no sé qué ha hecho con él, eso Pues nos lo dijo. te aseguro que él no iba en coche. Bueno, pero perdón. Bueno, ¿saben ustedes cuánto cobra un chofer del Ayuntamiento de Madrid? 40.000 euros. 40.000 euros, Y un economista que salga de aquí pues va a cobrar probablemente 900 euros si es que encuentra el trabajo. 900 euros, perdón, lo estoy diciendo, 12.000 euros al año. Bueno, estos tíos cobran 40.000 euros y necesitan coche con chofer porque, claro, es absolutamente fundamental. Como decía Begoñita Villacís cuando me metí con ella, que decía que, bueno, que claro, que es que lo necesitaba para protección. Porque se metían con ella y tal, y si iban en el metro, pues igual la agredían y la violaban. Así que tenía que ir en coche con chofer. Muchas gracias. ¿Tienes micro de mano? Muchas gracias. Quería hacer una pregunta y es la siguiente. ¿Hay posibilidad de una quita o renegociar la deuda soberana española? Juan. ¿A alguien en particular? Pues a cualquiera de los 4 o a los 4, Juan, como ellos elijan. Vamos a ver, ha habido ejemplos históricos donde las deudas soberanas pues han estado sometido a quita. Yo tengo un paper sobre eso muy amplio. El tema es que tal como está diseñado hasta ahora el proceso de Unión Europea, tal como está, Alemania no está por la labor. De todos modos, en el caso de España es mucho más vergonzoso porque ese proceso de acumulación de deuda pública no se hubiese producido si, llegado el 2008, el ajuste de lo que es la quiebra de bancos y de cajas de ahorro se hubiese hecho a costa de acreedores, como hicieron los suecos en el 92 o hicieron también, por ejemplo, los americanos en la Gran Depresión con Roosevelt. ¿Vale? De ahí vienen todos los males, con lo cual ese proceso de acumulación de deuda pública es muy perverso. Eso lo que genera es un problema que tenemos claramente, ya lo han comentado todos, tal como estamos. Nosotros no tenemos soberanía monetaria como tiene Estados Unidos, no tenemos soberanía monetaria como tiene Japón, que pueden hacer lo que quieran, ahí nunca va a quebrar el Estado. Nosotros dependemos de esa deuda, tristemente sí.
vamos a ver, aquí va a ser muy importante la labor del Banco Central Europeo. ¿Vale? De manera que si el que sustituye Mario Draghi opta por lo que comentan Juan Carlos Bermejo y Roberto Centeno, habrá un momento cuando ya los mercados financieros se avencinan al riesgo, tendremos un problema de financiación. Es que no va a quedar más remedio que hacer quitas, porque si no vamos a estar sometidos a un proceso de empobrecimiento tan brutal que va a haber follones en las calles. ¿Vale? Ese es el planteamiento así general. Pero a lo mejor no lo hacen. ¿Qué? Esto de dejar de, no, de yo lo permitir que se dispare la prima de riesgo. Yo creo que el BCE, ahí soy más optimista. No van a hacer, y no lo van a hacer no por los estados, por España, no lo van a hacer por el sistema bancario europeo. ¿Vale? La banca europea está muy enferma, igual que la banca inglesa, que está hecha unos zorros, la francesa, la alemana. Si hubiese un proceso de repunte de tipos de interés brutal con aversión al riesgo, pues automáticamente tendría un problema la banca europea en su totalidad. Y tendríamos un problema muy serio, sería la segunda fase de la gran recesión. Eso sería, es indudable. Por eso yo voy a tener más cuidado, que yo creo que no lo van a hacer en esa cuantía que ellos estiman, aunque le guste Alemania. Alemania también tiene un banco que está muy mal, de manera que ahí tengo mis dudas. Para que lo que sí que me interesaría es el análisis de esa deuda pública que hemos comentado. España en 2007 tenía la deuda pública más baja de todos los países occidentales. La más baja. Se ha expandido porque el ajuste se hizo exigiendo o haciendo frente a los pasivos bancarios con deuda pública. Ese es el error. Pues yo no estoy muy de acuerdo contigo, Juan, en eso. ¿En qué? En lo que has dicho, de que es que yo creo que el proceso de que, o sea, ¿por qué estaba la deuda pública tan baja en el 2007? Porque había habido unos ingresos fiscales extraordinarios por esa actividad irregular esa actividad económica irregular que se había generado en base a toda esa deuda que se había generado por la burbuja inmobiliaria. Claro, vamos a ver. Entonces, esto es muy importante. Vamos a definirlo. En la economía hay tres sectores y al final la suma de los equilibrios de los tres sectores es cero. ¿Vale? Si un sector privado se endeuda, el sector público tiene superávits, o el sector exterior. ¿Vale? Es lo que pasó, lo que explica Juan Carlos. Al revés, cuando el sector privado está en fase de reducir deuda masivamente, como lo ha estado en la fase de la crisis, lo que hace es lo contrario. Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que la pregunta de él es, hemos pasado de 500.000 a 1.400.000 que tenemos ahora de deuda. ¿Qué ocurre si hay un proceso donde realmente ataca la deuda española? Yo de todos modos creo que hay que aprender cosas de la crisis. Y esto es un manual que vosotros como economistas deberíais ver. Si vais a vuestros manuales macro, ¿qué manejáis? ¿El Mankey? Mankey, vale. Pues cuando llega la parte de Money and Banking, es todo mal, es todo erróneo. Porque ellos os dicen que el tipo de interés lo determina el sistema y que la cantidad de dinero la controla el Banco Central. Es al revés. Lo que ha demostrado la crisis es que el Banco Central puede hacer con el tipo de interés lo que le dé la gana y situarlo donde le dé la gana. El tipo a corto, el tipo a medio, el tipo a largo, el tipo privado. Esto lo ha demostrado Bernanke y lo ha demostrado Mario Draghi. Es lo contrario de lo que tenéis en libros. Lo que no controla el Banco Central es la cantidad de dinero. Esa la fija el sistema. ¿Vale? Por tanto, de esta lección, si el Banco Central es inteligente y no quiere tener un proceso centrífuga de Europa donde se vaya Italia, España y todos los demás, pues no creo que pueda abandonar lo que está haciendo ahora. Y luego sí que sería interesante, porque yo a Macron hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, pero su proyecto europeo que presentó en Estrasburgo es muy razonable. Él pretende una unión fiscal, una unión bancaria, una mutualización de deuda y un mercado de eurobonos. Hay que ir por ahí. El problema de Europa es Alemania, vuelvo a repetir. Europa estaba hecha porque el origen es que el país ancla es un país tremendamente exportador y generador de superávit por cuenta corriente. Eso hace inestable el proceso. Y ese es el gran drama que tenemos los europeos. ¿Vale? Yo espero que el Banco Central Europeo no cambie de política. Si cambia de política, ya sé lo que dice Juan Carlos Bermejo y lo que dice Roberto, evidentemente estamos jodidos. Pero es que no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque quiebra todo. Quiebra la banca, quiebra la soberana, quiebra todo. ¿Me dejas un minuto? Un segundo. Bueno, hay una quita legal que si esto ocurre sí podríamos todos alegar. Que es desde la fecha en que nosotros 4 denunciamos en Bruselas la manipulación de las cuentas. Y que nadie nos ha dicho que estemos equivocados, ni nadie nos ha dicho que sea falso. Me refiero ninguno de los comisarios europeos con los que hemos intercambiado correspondencia. Por lo tanto, en Bruselas ya son conscientes de que las cuentas españolas no son ciertas desde el año 2016.
Y todo lo que haya pasado a partir de ahí, es decir, todo el dinero que nos haya comprado el Banco Central Europeo de deuda a partir de ahí, ya son completamente, digamos, el grado de irresponsabilidad recae absolutamente en ellos. Y a partir de ahí sí que habría una base legal para el día que vengan a cobrar y no se les pueda pagar, decirle, pues mire, aquí, a partir de aquí, nosotros podremos ser responsables hasta lo que pasó aquí. A partir de aquí ustedes ya eran conscientes y el riesgo ya lo tendrían que haber evaluado y entonces podrían no haber seguido prestando. Otra cosa que se puede hacer es como hicieron los griegos, ¿no? En su primera bancarrota, que tuvieron una quita el 70% de la deuda. Luego, como son unos golfos, pues volvieron otra vez a endeudarse a cascaporro y convirtieron eso en un real. Pero bueno, lo que pasa es que el problema que tiene, o sea, Grecia, curiosamente, está mejor que España, porque Grecia todavía conserva muchas empresas públicas en las que puede de alguna forma vender o dar cierta participación, pero es que en España ya no nos queda nada. Si es que aquí se ha vendido todo, a precio de saldo además. Esto además fue responsable en la época de Aznar, ¿no? Y Felipe González, que desindustrializó el país, ¿no? Es decir, no nos queda nada. Bueno, nos podemos vender el islote de perejil ese, ¿no? O alguna cosa de esas, porque quiero decir, es que es así de triste. Es así de triste. ¿Alguna otra? Sí. Hola, buenos días. Hay un tema que habéis tocado, tenía ya la pregunta y creo que nos ha ido llevando. El tema de la zona euro pues tiene sus particularidades, ¿no? Una balanza comercial positiva, los tipos de interés cercanos al cero, el endeudamiento hacia los países del sur, y en esas estamos. Y por otro lado, lo que también habéis comentado en ese otro punto, el endeudamiento de la banca alemana. Digamos, parece que tenemos un consenso en que si se suben tipos pues no va a ir muy mal. Por otro lado, ¿qué podría hacer que una autoridad política tomara la decisión de subir tipos sabiendo que puede hacer un daño a su banca alemana local o al sistema financiero? O sea, digamos, estamos en ese punto en el que todos estamos esperando, ya llevamos varios años esperando. Si van a subir los tipos, van a subir y no terminan, parece que suben. ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que suban los tipos o qué? Digamos, estamos un poco dándole vueltas a eso, o qué puede suceder, ese cisne negro. Estos meses atrás hablábamos del Bitcoin, si se hubiera ido de madre, pero ya parece que ha bajado. No lo sé, estamos en ese punto. Pero ahí tienes un objetivo último del Banco Central que no genera problemas, que es la inflación. Sí. La inflación está muy por debajo del objetivo, entonces mientras esté muy por debajo del objetivo, la última cifra. entonces pueden mantener perfectamente la política monetaria sin ningún problema. ¿Y hasta dónde puede llegar el endeudamiento en España? Si no suben tipos, vamos no a ver, siguen recomprando la ahí deuda. también aprendemos, ahí aprendemos una cosa, que si tú tienes un control de tu banco central y tienes soberanía monetaria, puede ser infinito. Sí, Japón lo tiene, ¿vale? Pero no lo tenemos. El drama nuestro es que implícitamente Draghi ha hecho eso, pero imaginaros que cambia la política, la dirección. Entonces ahí estamos jodidos, ¿vale? Si se produce lo que dice Roberto y lo que dice Juan Carlos Bermejo, y se produce una subida de tipos de interés y ya no hay un banco central que haga lo que tiene que hacer, aquí ha sido, pues yo recalco mucho la palabra de Draghi. Draghi fue, en ese gráfico se ve, Draghi fue el que evitó el colapso, porque el Banco Central tiene capacidad de hacer lo que le dé la gana, Bernanke también lo hizo, el Banco de Japón lo iba haciendo desde los finales de los 80, ¿vale? Pueden hacer lo que quieran. En un momento dado puede continuar la distopía hasta el 200% de 250 tiene Japón. 250. Eso, porque piensa que si tiene soberanía monetaria, el Estado nunca quiebra el sector privado. Lo que pasa es que nosotros no tenemos soberanía monetaria y podemos quebrar. Esa es la clave, la soberanía monetaria. No tenemos. Esa es la clave. Y luego una cosa que yo recuerdo, como profesional que soy del sector constructor inmobiliario, recuerdo a un Roberto en el año 2005 cuando hablaba de que la vivienda iba a caer un 40%, de aquellos programas con César Vidal y todo aquello. ¿A qué escenario, desde un punto de vista sociológico, económico, nos podemos enfrentar en caso de una subida de tipos? ¿Qué puede suceder? Porque recuerdo las previsiones que se han hecho, además las que os he oído a los cuatro, siempre os habéis acabado quedando cortos, en el sentido de pecando de optimistas. O sea, después la realidad ha sido... y bueno,
poco ya por último el tema si una crisis de deuda puede terminar en una disgregación de esas autonomías que en un momento dado pueden salir con una mayor velocidad si el Estado central español tiene un problema serio de deuda. No sé si me explico. En un momento dado puede existir esa tentación, que esperemos que no fuera así, de decir, oye, dentro de aquí podemos salir en 10 años, fuera salimos en 5. No sé si me... Mira, te voy a contestar esto. Sobre esto hay experiencia, ¿no? Es que no es así. Precisamente, dentro de la increíble colección de mentiras y patrañas que ha contado la organización criminal catalana que ha dado el golpe de Estado, una de ellas ha sido esa, decir, no, nosotros tenemos nuestra deuda. Cuando se han producido, y eso no funciona así, cuando se han producido rupturas de países en Europa, cada uno se ha llevado la deuda proporcional a su PIB. Es decir, cuando se ha producido, por ejemplo, la ruptura entre Chequia y Eslovaquia, pues cada uno se llevó su trozo. En Rusia, Ucrania, Bielorrusia, cada uno se llevó su trozo. En los Balcanes, 3/4 de lo mismo. Es decir, si Cataluña se fuera, se tiene que llevar necesariamente la parte alícuota proporcional a su cuota. Concretamente, si la deuda total del Estado es de 1,6 billones o 1,4, como dice Juan, que resta algunas cosas. A veces las restas y a veces no las restas. Juan, me vuelves loco con No, el es tema. 1,4 Banco de España, ahí está todo sumado. Bueno, bien. Sería un poquito menos. 1,4, bien. Pues sería el 18, el PIB catalán es el 18% aproximadamente del PIB de España, sería el 18% de 1,4 billones. Eso se lo tendría que llevar Cataluña, con lo cual están absolutamente en la ruina. Y eso no es un problema de voluntad política, porque si tú tienes a un gobernante como el indigente mental Rodríguez Zapatero o a este miserable que tenemos ahora de Rajoy, pues a lo mejor se podrían bajar los pantalones, pero es que no, es que son los mercados los que obligarían a eso. Y por lo tanto los catalanes se tendrían que llevar esto. Y si se separara La Rioja, pues La Rioja se tendría que llevar la parte alícuota proporcional, con lo cual la ruina de ellos sería muchísimo mayor todavía. Sí, y sobre el tema de la subida de tipos es lo que ha dicho Juan. O sea, tenemos la inflación, mientras esté donde está, no hay problema. Ahora, factores que pueden contribuir a que suba la inflación, el subida salarial, que es uno estructural, que en ese caso, si el crecimiento fuera homogéneo en la eurozona y hubiera subida de tipos, pues tampoco debería causar mucho mayor problema, porque significaría que está mejorando también la capacidad de repago de la deuda. Pero, ¿qué pasa si hay una subida de la inflación que no viene acompañada de subida salarial? Como lo que llaman los keynesianos los shocks de las perturbaciones de la oferta, una subida de precios de petróleo, vamos. Pues ahí es donde puede venir el problema, y de ahí Roberto sabe muchísimo más que yo del tema, que ahora mismo hay unos déficits de inversión a nivel mundial en la industria del petróleo tremendos, y que eso puede salir por cualquier lado, no ahora, evidentemente, pero sí dentro de a lo mejor 2 o 3 años, y ahí sí que podríamos tener problemas. ¿Sí? De momento el petróleo está subiendo de una manera preocupante. No, el cisne negro para nosotros sería que dejen de comprar deuda y empiecen a subir tipos. Ese es el cisne negro. Porque por eso se lleva por delante todo el chiringuito que han montado los del régimen del 78. Además, y toda esta panta de golfos que gana 90.000 euros en la Comunidad de Madrid por no hacer nada. De todos modos, por ejemplo, si se produce una subida solamente asociada a materias primas, ya la tuvimos en el periodo previo a la subida de tipos 2005-2006, que la inflación se fue al 5%, pero esa inflación se corrigió inmediatamente una vez que hicieron restricción monetaria. Pero cuando haces esa restricción monetaria, tienes que calibrar muy bien lo que vas a hacer, porque los efectos que puedes generar negativos te pueden compensar aquello que pretendes evitar. Si es una inflación por materia prima, te pongo el último ejemplo, 4 y pico, que se fue en el año 2005, 2006, sí, por ahí, pero enseguida, cuando llega la crisis, en medio mes pasaste del 5 al 1, en medio año, del 5 al 1, con lo cual, para que haya inflación de verdad tiene que haber demanda salarial, básicamente. Bueno, yo tengo 2 preguntas, una sobre política monetaria y otra sobre política fiscal. La primera, que habéis comentado que no hay inflación y que por eso quizá no es necesario subir los tipos, pero yo tengo entendido que si hay una política persistente de bajos tipos de interés y política expansiva del BCE puede generar burbujas.
Es decir, al final habéis comentado que la burbuja del año 2007 que pinchó la inmobiliaria fue generada por los bajos tipos de interés, la burbuja que hubo en las tecnológicas. Al final, es decir, es un crecimiento en base a situación de burbuja, políticas expansivas monetarias. Entonces, que no si consideráis los riesgos que puede tener, consideráis importantes, creo que puede tener una política monetaria persistente, expansiva, en cuanto puede crear nuevas burbujas. Mi segunda pregunta es sobre política fiscal y va más dirigida al señor Centeno. Si es que actualmente está yendo ante llevamos 3-4 años de presupuestos expansivos, especialmente este año, en el que el dinero que viene de los estabilizadores automáticos, porque el ciclo está alto, está siendo utilizado para hacer rebajas de impuestos y aumento del gasto público. Y si crees que esa política fiscal es correcta o está siendo demasiado expansiva, y luego cuando venga el cisne negro de que se corte los estímulos del BCE nos puede llevar a problemas muy gordos, o que hay que política correcta. Eso, gracias. ¿Empiezas tú? Sí, tienes toda la razón. Ese es el punto débil de la expansión cuantitativa. Es decir, empieza el año 98 con Alan Greenspan, si te acuerdas, cuando empieza a bajar tipos cuando debería subirlos. Él dijo, en aquel momento él te publicaba el sesgo. Mi sesgo es restrictivo, pero viene la crisis de Asia y baja tipos. Con lo cual, boom, burbuja.com, estalla. ¿Qué hacen como solución? Más de lo mismo, 2002. Porque lo que aplica la FED desde el año 2008 fue un discurso de Bernanke. Bernanke era un académico. A Bernanke lo cogen porque sabía que iba a haber deflación. ¿Quién es el que más habla de deflación? Bernanke. Y lo incorporan. Yo estaba en Londres. Bernanke en el año 2002 hace un discurso donde dice: dar por seguros que la deflación no va a pasar aquí. Entonces, se aplica exactamente lo que es su manual como académico. Claro, lo de Milton Friedman, perdón, nos equivocamos, si no volverá a pasar. Eso es, claro. Eso es. Y lo aplican a rajatabla, y él lo aplica. Lo que pasa es que él genera otra burbuja, que es más grande, que es la inmobiliaria, y estalla, ¿vale? Y esta burbuja inmobiliaria lo que acaba haciendo es la política de Bernanke, que ha generado otra burbuja, que es global. En este momento los distintos activos financieros, los rendimientos ex ante son negativos. Están como locos buscando alternativas en negocios reales los propios especuladores, ¿vale? Es curioso esa situación. Estamos ahí. Esta es la debilidad de la teoría de Bernanke. Algunos pensamos, pero yo no me voy a centrar, que la solución pasa por lo que se llama teoría monetaria moderna, economistas americanos, economistas ingleses, etcétera, que es utilizar el balance del Banco Central para hacer política fiscal. Pero no voy a entrar en eso, sin generar deuda, ¿vale? Ese es el paso que Bernanke se va acercando a esa teoría y la abrazará, porque lo que ha hecho él al final ha generado lo que tú has dicho y no ha generado lo que él pensaba que iba a hacer en la renta. Aunque empiecen a haber papeles académicos de economistas que dicen que sí que ha generado efecto positivo en la renta, yo lo que digo es que ha evitado el caos, pero no ha generado efecto positivo en la renta y que había alternativas. Pero eso es un tema de teoría económica que no voy a entrar, ¿vale? Pero es interesante, desde mi punto de vista, que sí, ha habido 3 burbujas y las 3 la han generado los bancos centrales, claramente. Y esta burbuja que hay ahora es consecuencia de los bancos centrales, en todo. Materias primas, renta variable, renta fija, en todo. Y si tú vas a los rendimientos ex ante, ahora, jamás en la historia ha habido una fase donde todos los activos financieros, todos, te den a precios actuales expectativas de largo plazo de retornos negativos. Nunca. Eso es la manipulación de los precios por parte del Banco Central. Es la parte débil, sí, totalmente de acuerdo realmente. Bueno, vamos a ver. En lo que se refiere a política fiscal, aquí en España no hay ninguna política fiscal. Lo que hay es puramente una política electoralista, y para usted de contar, porque claro, fíjate, por ejemplo, para entendernos con ejemplos muy claros. El señor Montoro se pone de acuerdo con los sindicatos para subirle el sueldo a los funcionarios. Pero ¿cómo le va a subir usted el sueldo a los funcionarios? Si los funcionarios en España son el único país del mundo, quitando Luxemburgo, donde los empleados públicos ganan un 28 o un 30% más que los del sector privado, que son los que mantienen el tinglao. Y mientras la gente del sector privado está perdiendo poder de compra, porque los menores de 35 años, ¿cuánto habían perdido? Han perdido, sí. En la encuesta financiera Banco España, en 2014, las familias cuyo principal perceptor era un menor de 35 años habían perdido un 23% de renta y un 40 y pico % de riqueza. Lo contrario a aquellas cuyos perceptores eran pensionistas, que habían ganado algo, ¿vale?
Bien, entonces si están perdiendo las familias que trabajan en el sector privado, están perdiendo renta, ¿cómo narices va a subirle usted los salarios? Esto es un despropósito, eso no es política fiscal, eso es una política electoralista que él habrá considerado, los asesores de Moncloa, los 600 asesores de Moncloa han considerado que eso les favorece electoralmente y párese de contar. Y que va a bajar tipos de interés. Bueno, no va a bajar va a bajar eso un poco el chocolate, el loro. Pero no hay ninguna política fiscal. Y luego después, por otro lado, la única política fiscal que podría dar dinamismo al país, que son las inversiones en infraestructuras, están en los mínimos de todos los tiempos. Yo creo que hace 40 años se invertía lo mismo que se invierte ahora. Es decir, están en una situación tremenda. Por lo tanto, hablar de política fiscal no tiene ningún sentido, porque estos tíos no hacen política fiscal, hacen política electoralista y punto. De todos modos, yo sí que... Hay un gráfico, que lo tenéis ahí el gráfico. Este es de Eurostat, lo he puesto ahí. Sí que es cierto que hay un poco de expansión fiscal. Me explico, tiene su explicación. Yo hago una interpretación política. Fíjate que tienes el azul, es el déficit estructural, es eliminando el efecto del ciclo, el rojo es el déficit total, ¿vale? Te das cuenta, en el proceso absurdo de restricción fiscal hay una reducción de lo que es el déficit estructural, aunque aumenta el otro, ¿vale? Fíjate que en cambio a partir del año 2013-2014 empieza a dispararse el déficit estructural, quiere decir que se está relajando la política fiscal, está siendo expansiva. Allí es Europa que levanta el pie del acelerador. Europa claramente a partir del 2013 por temas políticos, ¿vale? Porque no les gustaba lo que tenían las encuestas, en España levanta el pie y salva a Rajoy. Y sí que es cierto que desde Europa no se mira a Rajoy con los ojos que se miraba, por ejemplo, a Syriza en Grecia, ni de coña. Y ahí sí que hay un pie que se levanta. Pasa a la siguiente, que es el consumo público, el impacto. Ahí tienes en azul lo que es el crecimiento del PIB y luego tienes la contribución del consumo público, ¿vale? Esto está cerrado en Eurostat. Quiere decir que ha habido una expansión fiscal a partir del año 2014, ¿vale? A partir de aquí, fíjate que lo que es la contribución del sector público al crecimiento del PIB fue el impulsor. Es porque Europa sí que levanta el pie, pero no lo hace porque crean eso, una política fiscal programada, sino porque se asusta con ciertas opiniones públicas o ciertas encuestas que había en ese momento. Pero sí que es cierto que lo hace. El problema es cuando pare. Imagínate que se para y fuerza una austeridad fiscal. Fíjate como titulado, pasa la anterior. Eso es, no, la anterior. Yo lo había titulado así, los ordoliberales reculan, ¿vale? Habían reculado, los ordoliberales son los alemanes, básicamente. Ese es Scholz, es el que tenía el ministro de Finanzas. Si se juntara todo, imagínate que se junta, que nos empiezan a exigir ahora austeridad fiscal y suben los tipos, es colapso. Imagínate las dos a la vez, ¿vale? Pero sí que es cierto que desde el 2014 levantan el pie y Europa se pasa por el forro todo y saben que hay expansión fiscal. Si no, no hubiese habido crecimiento económico. Es el origen de la recuperación junto con el BCE, que permite pues cierta refinanciar nuestra deuda, ¿vale? Que va todo unido, básicamente. Bueno. Fíjate que el principal acreedor del Tesoro español es el Banco de España. No es el BCE, porque todo eso está en nuestro balance, que no se mutualiza, ¿vale? Eso es muy importante. Bueno, fijar además esto, el tema fiscal es otra prueba más de que las cuentas están falsificadas. Según datos oficiales, en el año 2007 la presión fiscal, corregirme si me equivoco, que creo que estoy hablando de memoria, era algo así como el 37%. Y hace un mes sale una de esas coartadas del sistema, que son de esos que parece que analizan, que parece que son como los Robin Hood, esos que están defendiendo al ciudadano, pero que cobran del sistema. El BBVA Research, no, ese. Que más cercano. Lo dijo Montoro al mundo. Lo dijo Montoro al mundo. Bueno, pero ese. Un 38% de presión fiscal. La IREF, esa independiente autoridad que han creado como para defendernos y que son una coartada del sistema. Y luego muchos analistas de estos liberales que salen por las televisiones, que bueno, no voy a decir aquí el nombre para no darle publicidad. Todos dicen que es que en España la presión fiscal es de las más bajas de Europa y del mundo mundial y que esto
Pero vamos a ver. Si en el 2007, según la Contraloría Nacional, era del 37% y hoy en el 2017 ha sido del 34, creo 33,7 o 33, ha bajado. Después de no sé cuántas subidas. En 10 años ha bajado la presión fiscal. 65 subidas. Después de haber subido el IRPF varias veces, el IVA varias veces, el IBI varias veces, y aumentarse hasta 80 o más figuras nuevas impositivas en todas las en todo el Estado autonómico y en corporaciones locales. Y resulta que según la Contraloría Nacional ha bajado la presión fiscal. ¿Pero cómo pueden ser ustedes tan mentirosos? Bueno, pues eso es lo que dicen estas coartadas del sistema. ¿Pero por qué lo dicen? Porque es muy simple. Si esto es un cociente, si es que no hay que estudiar económicas. Si usted divide lo que paga en impuestos entre la cifra de PIB que da el gobierno, claro, sale ese 34%, ¿no? 33,7%. Pero, amigos, si la divides entre el PIB real, el que nosotros hemos calculado, entonces la cifra se va a la presión fiscal real que hay en España y en la que todos sufrimos, que es más del 45%. Entonces, insisto, por favor, tenéis que ser muy prudentes con lo que leéis, con lo que veis, con estos analistas que no analizan, con estas coartadas del sistema que, insisto, están al servicio del sistema del que cobran. Cris, a mí me gustaría, porque claro, aquí estamos poniendo a caldo a todo el mundo, sí, no sé cuánto tiempo, pero siempre nos dicen, bueno, pero ¿y cuál es la solución? ¿Qué harían ustedes, no, para resolver esto, no? De hecho, un segundo, lo que acabas de contar de las coartadas del sistema, tengo una pregunta para todos, y es que todos son muy mediáticos, todos mueven bastantes seguidores en redes y con las publicaciones y demás. ¿Os han vetado? Pero a mí me han vetado Moncloa, y hemos reconocido por ellos, además, de que ya no saben nosotros en todas las televisiones. O sea que sí, me han vetado. A mí la más reciente ha sido estas Navidades, que me llamó el jefe de opinión de un importante diario digital y me dijo: han llamado de Moncloa pidiendo tu cabeza. Pero vamos, no me han llamado a mí, han llamado al editor del medio. Perfil bajo. Pero es que esto es así. Y de mi partido también han llamado a los medios donde publico. Oye, quiero decir, bueno, esto, o sea, los vetos son una realidad. Otros se los inventan, porque hay por ahí algunos que dicen que les han vetado en alguna televisión y no sé qué, pero no, el veto no es así. El veto es cuando tú sientes que de repente el medio donde estás ahí de alguna forma afianzado, y que además nosotros no cobramos, nosotros no vivimos de esto, nosotros donde publicamos o a los medios que salimos o a las televisiones que no cobramos, vamos allí de forma altruista, porque no nos dedicamos a esto. No somos profesionales como otros que han creado editoriales, CDs, cursos online, viven de esto, firman contratos con las productoras, coño, hablando en plata, y luego van diciendo que son por ahí liberales y no sé qué coño. Y otros son muy de izquierdas también, pero también firman contratos con las productoras estas para decir lo que les dicen los amos y señores, lo que tienen que decir. Sí. Como fundador de Colectivo Burbuja, Juan Carlos, sí. ¿Algo que comentar o...? Bueno, lo que son vetos directos yo nunca he tenido noticia de ello, ¿sabes? Por lo menos en lo que respecta a mí. Otra cosa es que, bueno, que de alguna manera se intente evitar que gente que participa en nuestro pequeño medio, en nuestra asociación, pues vaya a los medios de comunicación masivos, pues porque no interese lo que dicen, que eso sí, bueno, eso yo sí me lo puedo creer, pero bueno, pues una decisión que toman como podrían tomar otras si estuviéramos en otro país que no fuera este. Roberto, cuéntale lo del Mata a Centeno. Cuéntale lo del Mata a Centeno. Eso me lo contó César Vidal,
en una ocasión en el radio, estaba en televisión y en radio, y estaba hablando del tema de la Caixa, criticando, no me acuerdo muy bien qué, y entonces, por lo visto, según César, le llama Federico Jiménez Los Santos, que era el director, y le dice textualmente: oye, que estos tíos tienen el 30% de nuestra publicidad, mata a Centeno. Le dijo textualmente, luego no fue así, pero vamos, luego me lo contó. Y ese es de los que por la Eso mañana sí, aparece un Robin Hood, que nos defiende a todos, y luego... Sí, ahora que recuerdo, cuando en el primer medio que escribí sí que hubo un problema con Caja Madrid, sí, y otro con el Corte Inglés, que escribí 2 artículos, uno criticando a Caja Madrid y otro al Corte Inglés, y no me los publicaron. Sí que debo decir que en el Confidencial nunca me han tocado ni una coma, cosa que creo que aquí algún compañero de la mesa no le ha tenido problemas tan en el Confidencial. Pero bueno, yo personalmente no los he tenido. Pues da gusto que puedan seguir difundiendo las publicaciones que realizan. No voy a hacer el cierre del acto. Hagan 30 segundos de titular, un mensaje para llevarnos a casa. 30 segundos cada uno. Empieza Juan Carlos. Bueno, yo lo que quiero... nos hemos enrollado mucho. Yo la solución la tenemos muy clara en este país. Aquí, por un lado, son 2 aspectos estratégicos que hay que abordar de inmediato. El primero es el tejido productivo. Es incrementar e invertir en tejido productivo, con parte estatalmente, lógicamente también, y incentivar la privada para conseguir situar otra vez los niveles de la industria a nivel del 35-40% como en los países de nuestro entorno, y eso conllevará unas subidas salariales muy incrementales que nos permitirán a todos poder tener una estabilidad del país, garantizar pensiones, tener los servicios públicos garantizados, etcétera. Y el segundo y más importante, acabar con la industria política. Esos 2 millones y pico de enchufados que antes ha señalado Roberto, solo ha dado algunos ejemplos, pero son el verdadero cáncer de este país y que están hoy enquistados principalmente en el Estado autonómico. Gracias. Juan. Yo voy a ser muy breve. Yo creo que todos los problemas se reducen a lo mismo. Entonces, tratemos de presionar, aunque sea ingenuamente, lo sé que es ingenuamente, para recuperar algo elemental. Libertad e igualdad ante la ley, básicamente, que es la base, que la democracia actual nuestra no funciona así. Si lo hiciéramos, enseguida todo lo demás se corregiría porque tenemos capacidad. Gracias. Juan Carlos Barba. Pues que la responsabilidad es nuestra, que está en nuestra mano, de toda la gente que habitamos aquí en España, y que desde luego si no nos buscamos las habichuelas nosotros y movemos el culo nosotros, las cosas van a seguir exactamente igual. Que nuestro país es un país que en el entorno internacional no está tampoco tan mal, pero que podría estar muchísimo mejor de lo que está. Para eso, porque a veces confundimos nuestro tejido industrial exportador, que es pequeñito, es acojonante, es el mejor de Europa. Llevan desde el 94, en términos intensivos y extensivos, expandiéndose. Otra cosa es que el IBEX 35, a diferencia de lo que pasa en otros países, es un lastre para el resto de los ciudadanos. Pero que también hay cosas que funcionan muy bien. Tenemos un tejido industrial exportador de familias que se han inventado. No podéis imaginaros. No os podéis imaginar. El problema es que lo estamos perdiendo porque nos están comprando capital de fuera, ¿vale? Pero hay cosas muy buenas, ¿eh? Gracias. Por último, para cerrar. Para cerrar, bueno, estando de acuerdo básicamente con lo que han dicho todos, pero hay que empezar por algo que es un tema político. Hay que acabar con el sistema autonómico. Un país no puede despilfarrar el 10% del PIB, como está despilfarrando España, ni puede seguir por otro lado, porque para ser competitivos necesitamos tener la electricidad barata, el petróleo barato, el gas barato, y tenemos la electricidad que vale el doble que en Polonia, por ejemplo, porque hay una situación de oligopolios en los sectores esenciales que están impidiendo salir. Pero bueno, esa sería la segunda derivada. La primera derivada, hay que acabar con el sistema autonómico, total y absolutamente. Muchas gracias. Pues hasta aquí esta mesa redonda. Gracias a ti, Cristina.